Ok, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24. Y continuamos con estas enseñanzas que Dios nos está regalando, mostrando, revelando de los tiempos finales. Mateo capítulo 24, versículo 36 en adelante. Me regala un amén cuando esté listo. Muy bien. Dice la palabra del Señor, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, hermanos, tomemos asiento. Hemos estado estudiando sobre los tiempos finales, hablando de escatología, y comenzamos con el libro de Daniel. Para entender Apocalipsis o tiempos finales, es indudable que tenemos que tener un conocimiento del libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento. Es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. También hemos estado hablando o aprendiendo sobre la elección soberana de Dios para la dispensación de la gracia. También hemos enseñado sobre la apostasía. Y la semana pasada hablábamos sobre el regreso de Jesús, el arrebatamiento. Y hoy hablaremos qué pasará después de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Hasta ahora hemos considerado solamente a los salvos en conexión con el rapto y la resurrección, y no hemos puesto atención a la gente inconversa. ¿Qué pasará con ellos y con los que estuvieron en la iglesia pero nunca le entregaron su vida al Señor? Solo eran simpatizantes, creyentes, pero que nunca nacieron de nuevo. Hay una gran diferencia en ser simpatizante y ser una persona nacida de nuevo. Una persona nacida de nuevo es que ha nacido de la palabra y del Espíritu. Eso habla de que le ha entregado su vida al Señor y ha permitido o ha obtenido una nueva naturaleza, la cual no es engendrada de varón ni de voluntad de sangre, de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, lo que se conoce como ser hijos de Dios. Ahora, el ser simpatizante, el ser creyente, un creyente, pues Santiago dice esto: los demonios también creen y tiemblan, pero no son hijos de Dios. Ni siquiera para ellos es el arrepentimiento. Para ellos no es predicado el evangelio. Inclusive los ángeles del Señor están aprendiendo de nosotros porque ellos nunca experimentaron la gracia que el ser humano está experimentando en esta dispensación de la gracia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasará con los simpatizantes, con los creyentes? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, nos enseña donde el Señor Jesucristo está con la gente que le seguía, con los creyentes, dice que con los que creían en Él. Y mirando hacia atrás les dijo: el que guarda mis mandamientos será verdaderamente mi discípulo. Y aquí hace la diferencia entre un creyente y un discípulo. Un discípulo es que ya, como los discípulos del Señor, no solamente que es un creyente, sino que ha dado un paso más allá y ha creído y confesado, como lo dijo Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor Jesucristo preguntó: ¿quiénes dicen la gente, los hombres, quién es el Hijo del Hombre? Y había muchos decían que era esto, que era aquello, pero cuando Jesús les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen quién soy yo? Ahí dijo el apóstol Pedro, discípulo Pedro, ahí en ese momento todavía no era apóstol ya es cuando ya se graduó. Pero ahí en ese momento ya le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí habla de la revelación. ¿A través de qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Jesús.
Jesús también habla de la palabra, Él es el agua viva, el agua de vida. Él es lo que dice, por eso dice, el que no naciere del agua por medio de Jesucristo y del Espíritu. Entiéndase la revelación que recibió Pedro en ese momento cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces la revelación del Padre a través del Espíritu Santo que nos da el conocimiento o nos hace entender, no solamente en la mente, sino en el corazón, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree, se justifica uno. Amén. Ok, muy bien. Cuando el Señor Jesús arrebate a su iglesia del mundo, el resto de la gente estará en una profunda confusión. Solo imaginemos, vamos a imaginar, tal vez usted ha visto películas donde vino el arrebatamiento y toda la gente confundida corriendo de un lugar para otro, cae en un caos. ¿Cómo será ese momento? Unos estarán dormidos de noche y otros estarán trabajando, porque será en un instante, hermanos. No será, tiene que ser a las 10 de la mañana para que todos lo vean. No, puede ser en cualquier momento y en cualquier hora. Por eso lo que es el arrebatamiento, hermanos. La venida del Hijo del Hombre dice que todo ojo le verá. Eso ya es otro acontecimiento. Ahora, cuando estamos hablando de esto, de lo que es el arrebatamiento, unos estarán dormidos, su hora de descanso. Otros estarán trabajando, otros estarán en sus escuelas, otros a punto de dormir, porque va a ser, imagínense, en el globo terráqueo, en el mundo, pues no es la misma hora. Entonces, unos estarán en sus escuelas, otros a punto de dormir, esto será un acontecimiento global y al mismo momento. Habrá choques de autos porque habrá personas cristianos que van manejando, van a su trabajo, estarán trabajando y van a ser arrebatados. ¿Quién va a manejar ese carro? Pues nadie, y menos si va solo. Entonces imagínese aviones que si el piloto es cristiano y fue arrebatado, ¿quién se va a meter a la cabina ahí? No, yo sé manejarle aquí, yo jugaba el Nintendo. No sabe cómo manejar un avión. Imagínese, va a chocar, va a estrellarse ese avión, imagínense, nada más imaginemos qué es lo que va a pasar, gente corriendo de un lugar para otro porque las mamás no encontrarán a sus bebés en sus portabebés, qué sé yo, carriolas y buscando, va a ser algo caótico. Habrá choques de autos que se quedaron sin conductores, aviones sin pilotos, cristianos que estén en sus trabajos, doctores haciendo una cirugía en un hospital. Imagínense, el doctor era cristiano, fue arrebatado. ¿Y quién se quedó? ¿Quién va a terminar esa operación? Las guarderías de bebés donde todos los niños van a ser arrebatados porque entran en la dispensación de la gracia porque están en la etapa de la inocencia. Ya después de que pecan, ya cuando tienen una edad donde ya está la maldad en ellos, bueno, de hecho heredan la maldad, pero no se manifiesta la maldad, está en una etapa de la inocencia. Pero ya cuando desobedecen a sus padres, ya cuando robaron, ya hicieron cosas que no, ya entraron a la conciencia, y ahí en la conciencia ya necesitan a un Salvador. Amén. Se puede imaginar el desconcierto de los padres buscando a sus hijos, esposos a sus esposas que eran cristianas, o esposas buscando a sus esposos. Bueno, eso lo siguen haciendo muchas ahorita. ¿Dónde estará mi esposa? ¿Se puede imaginar la confusión de la gente al ver las tumbas de sus familiares cristianos abiertas, esas tumbas? Y estarán abiertas no para que salgan los cuerpos, sino para que puedan observar y ver, dar testimonio de que no está el cuerpo. Esto nos deja ver lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 20, cuando el Señor Jesucristo fue resucitado. Dice que muy temprano por la mañana iba María Magdalena, iba ella y otras mujeres. Dice que cuando llegó al sepulcro y vio que quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro
y al otro discípulo aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Aquí habla de que habrá confusión, hermanos, porque está hablando de así como fue en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aún los discípulos estaban confundidos. Ahora imagínense esto, cuando nosotros ya fuimos advertidos. Nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Y es lo que Dios quiere enseñarnos en estas enseñanzas, para que estemos preparados y estemos velando. Cuando la piedra fue removida por los ángeles, pero ya lo he explicado antes, no fue para que saliera Jesús: ¡hey, ya, ábrele, Gabriel! Miguel, ábrela, mueve la piedra. No, porque ya tenía un cuerpo glorificado. Su cuerpo, Dios lo resucitó, entonces él pudo traspasar su cuerpo, las moléculas, que es un cuerpo glorificado, diferente, que no necesita puertas porque puede traspasar. Eso ya lo vemos en los evangelios, donde menciona que estaban sus discípulos y entra Jesús ya resucitado y estaban las puertas cerradas. También un cuerpo glorificado tendrá la facilidad de trasladarse de un lugar a otro, como cuando estaba con los discípulos en camino a Emaús, que llegó y compartieron el pan y que en un momento desapareció. Así será el cuerpo glorificado que tendremos nosotros, como dice Pablo, dice que, hablando de la resurrección, dice que nuestros cuerpos serán como los del Señor Jesucristo. Entonces hay varias cosas que vamos a ir enseñando conforme a esta serie, pero en estos versículos que leíamos, vemos cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos para vida eterna, la piedra fue quitada de la tumba, no para que pudiera salir, sino para que sus discípulos entraran y comprobaran que Él no estaba ahí. Vemos también que dejó su mortaja, cómo lo habían envuelto, el sudario, cómo lo dejó ahí. Nuestros cuerpos resucitados no necesitarán ropas terrenales, sino que seremos vestidos de justicia con vestimentas nuevas. En Apocalipsis 7:9 dice así: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Mire cómo, ¿quién proveyó esas vestimentas? Pues Dios. En ese cuerpo glorificado recibimos unas vestimentas blancas, y dice que estaban con palmas en las manos. Sin duda será una tragedia para todos los que se queden. Pastor, ¿se arrepentirán los inconversos y serán salvos? Bueno, eso lo vamos a ir enseñando conforme a esta serie. Sí, va a haber algunas personas que se van a arrepentir, y más de ellos que no escucharon del evangelio, le va a ser predicado el evangelio. Todos pensarían que con semejante calamidad en el mundo, familias separadas por los cristianos extraídos, los cristianos que se esfumaron en su misma presencia sin dejar huella, eso indudablemente convencería a los inconversos, se arrepentirían y volverían al Señor, o aceptarían al Señor como su Salvador para que Él los salve, pero no será así. Bueno, para esto tenemos que dar evidencias bíblicas. En esta pregunta, después del arrebatamiento, la Biblia nos enseña sobre la gran tribulación que está asegurada ya para el mundo.
Pero aquí es donde ya en la gran tribulación las personas, dice la Escritura, que Dios permitirá en lo que es la gran tribulación, quebrando los 7 sellos, vendrán los jinetes del Apocalipsis, vendrán los ángeles serán soltados, donde va a haber calamidades y lo vamos a ir desarrollando. Y en una de esas habla en Apocalipsis capítulo 9 versículo 19 y 20, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, habla que después va a fallecer la tercera parte de la humanidad que haya quedado después del arrebatamiento. Dice y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Dice la Escritura que de hecho hasta empuñarán la mano para ofender a Dios. Eso lo vamos a ir desarrollando en estas enseñanzas. Cuando Dios sacó a los israelitas, vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. Cuando Dios sacó con mano poderosa a los israelitas de Egipto, vea, de las 10 plagas y cómo culminó con la muerte de los primogénitos, los hizo muchos milagros, los sacó con muchos milagros, con prodigios, conmovedores sobre los egipcios, que los hará, perdón, déjeme leer otra vez. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, hizo mucho más milagros y prodigios conmovedores sobre los egipcios, que los que hará cuando venga por su iglesia. Mas los egipcios no se arrepintieron de sus pecados. Ellos fueron testigos de todas las plagas, como reconocieron al Dios de Israel, pero nada más, no se arrepintieron, no dijeron vamos a seguir a los israelitas porque Él es el Dios verdadero. No, ellos siguieron ahí con sus dioses. Entonces no solamente eso, sino que se endureció su corazón y fueron a perseguir a los israelitas, a los hebreos, para matarlos. Y así será la gente que después de que fue el arrebatamiento, pues ellos buscarán a alguien quien pague por los platos rotos. La diferencia que con nosotros, pues a nosotros no nos van a poder seguir, que nos puedan seguir al tercer cielo. Satanás no ignora el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia, y por medio de sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad, está preparando a la humanidad para que piensen que los ovnis se los llevaron. Sin duda, no podemos, no sé si ha notado de que usted puede ver en el teléfono y que se ven que grabaron platillos voladores y todo eso. Y tanto es así de que, ¿por qué cree que en los últimos años se han dejado ver y grabar tantos avistamientos de naves espaciales? ¿Que es cree usted que es una casualidad? No, eso lo vamos a ver en el capítulo que estamos viendo también de Daniel. ¿Qué es lo que pasa después de la atmósfera? ¿Que existen los extraterrestres, pastor? Bueno, por eso, mire, lo estoy dejando así para que venga, ni aún así viene, ni diciendo, no se cree. Mire que hasta Hollywood prepara a la humanidad con tantas películas de sus superhéroes que luchan contra seres de otras galaxias. Ellos filman tantas películas donde la atracción de la gente es el morbo por acontecimientos catastróficos que quieren acabar con el planeta y la humanidad. Quiere ver película Hollywood sabe de que mire, alguien decía, obviamente que era de otra nación, dice, los estadounidenses se emocionan tanto con películas que lo que llenan las salas de cine es cuando ven un terremoto, una película del terremoto más grande, San Andrés, o 2011, y toda la gente va a ver esas películas porque es el morbo para qué es lo que pasó.
Y yo recuerdo que una vez, en una ocasión, un señor me decía, no, es que ahí está todo en las películas. Él le creía más a las películas que a lo que dice la Biblia. Porque Matrix, y que es cierto que todo lo ve con espíritu conspirativo de que no, el gobierno está haciendo esto. Hay películas, cuando salió esa película de Armagedón, que un meteorito va a chocar contra la tierra y todo eso, y todo lo creen, pero no creen lo que dice la Biblia. Ahora sí, explíqueme. Bueno, Hollywood está prepara todo ese tipo de películas, porque detrás de todo eso, recuerde que la Escritura nos dice, nos asegura que todo está bajo el maligno. O sea, que están gobernadores, principados, potestades, gobernando este mundo. O sea, lo que está detrás del gobierno, lo que está detrás de las instituciones económicas, por ejemplo, detrás de todo eso está el maligno. Ahora, recuerde que arriba de esto está Dios con su poder permisivo. No quiere decirte que ellos que hacen como quieren. No, ellos están haciendo un plan, y Dios va a usar lo que ellos están haciendo para un propósito que lo entenderemos después. Ayer yo comentaba esto de que hay denominaciones, hay iglesias, hay pastores que omiten el libro de Apocalipsis, y yo le voy a ser sincero de que para estudiar el libro de Apocalipsis tenemos que llegar a un grado de madurez, porque está lleno de simbología, de tipos, que si no lo entiendes no lo vas a entender. Entonces Dios nos está llevando para que concluyamos, no para que tengamos temor, hermanos, porque la escatología no salva. Lo que salva es el evangelio, pero la escatología nos advierte, nos anuncia y por algo está ahí, hermanos, de Apocalipsis. ¿Me explico, hermanos? Y no debemos de tener miedo de leer el libro de Apocalipsis. Pero hay algunos que no, al contrario, infunden temor. Y no, ese no es mi propósito, de infundirles temor. Al contrario, seguridad, confianza en el Señor, y que nuestra fe vaya creciendo. Amén, hermanos. Okay. Hollywood está preparando tantas películas como, por ejemplo, choques de un meteorito contra la tierra, las pandemias, películas que van relacionadas con colapsos de redes de internet, cuando caen los celulares, o sea, no hay línea, la deshumanización de la población, la anarquía de los pueblos contra los gobiernos y terremotos. Todo lo que es catastrófico tiene éxito en Hollywood, y todo por estratagema de Satanás, para que no crean lo que la Biblia dice, cauterizando sus conciencias y sus corazones para que no crean a la verdad, y ni mucho menos se arrepientan. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, los soldados que estaban custodiando la tumba no se arrepintieron. Ellos fueron testigos oculares, porque pues, estaban de testigos ahí, y pues la verdad no deja ver, no dice la Biblia cómo pasó, paso número 1, paso número 2, no, simplemente que pues, se dieron cuenta que la tumba estaba vacía, y eran testigos de que algo pasó, pero aún así ellos no se arrepintieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron con los fariseos, no fueron con su general, no, fueron con los fariseos. Y los fariseos, que dijeron, no, les dieron una lana para que me digan esto, que vinieron los discípulos y todo. Pero ¿por qué no persiguieron a los discípulos? Los hubieran agarrado, se acabó. Confiesen, hay un tehuacanazo, traen a la PGR o algo. Pero no, de tal manera que dice la Escritura que no, fueron con los fariseos. Los fariseos fueron de hecho ellos ya sabían, porque mire lo que dice en el Evangelio de Mateo 27:64, y ahí espérenme, nada más se lo leo. Ellos reconocieron su error. Él dice esto, ellos dijeron esto después de que sepultaron a nuestro Señor Jesucristo. Dice, fueron los fariseos con Poncio Pilato y le dijeron, manda que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Cuál fue el primero? Ellos reconocían de que habían dado muerte al Señor Jesucristo, al Rey de los judíos. Ellos no se arrepintieron, sino que inventaron la mentira, porque no son las cosas adversas, impresionantes o espectaculares con las que conducen a la gente al arrepentimiento. Hay gente que ha experimentado una sanidad milagrosa de parte de Dios y no se han arrepentido.
Hay algunos que saben de que fue Dios quien les abrió las puertas para un negocio, para un trabajo, y aún así no se arrepienten. El hecho de que experimentemos un milagro, eso no trae la salvación, hermanos. Aún en las iglesias puede haber una oración de parte no tiene que ser tampoco el pastor. Fue y oró y Dios tuvo bien resucitar a un muertito. Y aún así la gente no se arrepiente. Miren lo que enseña el Señor Jesucristo en la enseñanza que da del rico y Lázaro. Cuando el rico se dio cuenta de su condición y que iba a ser eterna, le dijo a Abraham, entonces manda a Lázaro para que vaya y le diga a mi padre y a mis hermanos, tengo 5 hermanos, mire que ahí hay memoria, ahí hay conocimiento y ahí hay un dolor en el alma. Entonces dijo, no, a Abraham y a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlo, que los oigan a ellos. Dijo, no, pero si resucitaren uno entre los muertos, van a creer en él. No, eso es del pastor. Dijo Nel. No, porque aún si se resucitara uno de entre los muertos, no van a creer. Imagínense, resucitaron a Lázaro, el Señor resucitó a Lázaro y querían matar a Lázaro y al Señor Jesús. El Señor Jesucristo resucitó y no ha creído el mundo. Dijo el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No, era para que todos los domingos estuvieran llenas las iglesias, ¿cierto? Para darle gracias a Dios. Pero la gente no ha creído. Es lo que vamos a estudiar hoy. Ellos no se arrepintieron, porque dice la Escritura que no es ni con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los gobiernos, la gente que sufrió pérdidas, buscará quien pague los platos rotos y culparán a los creyentes. Estamos hablando después del arrebatamiento. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con los que se hayan quedado? Habrá persecución con los que estaban en las iglesias. Iba a la iglesia. Los que hayan quedado estarán atemorizados, estarán confundidos y no sabrán cuál camino tomar. Estarán llenos de vergüenza por haber sido dejados. Imagínense. Mire, el anhelo de todo pastor es de que toda su congregación vaya con el Señor, ¿cierto? Ni aquí contestan, así, ¿cierto? Imagínense, si no me creen a mí, no me van a creer tampoco, se lo estoy leyendo. Dice, habrá vergüenza por haber sido dejados, por solo llevar una religión y una vida hipócrita y no una relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús habló de la necesidad de estar velando para ser llevados por Él, no para su segunda venida. Recuerde esto, que son 2 acontecimientos diferentes, el arrebatamiento y lo que es la segunda venida, donde el Señor Jesucristo pondrá su pie en el monte de los olivos. Y eso será al finalizar los 7 años de la gran tribulación. Y para esto, mire lo que dice, vamos a continuar leyendo lo que dice aquí. Mire, ya expliqué más o menos lo que, digo porque no tampoco es de estar todo un año hablando de escatología. No, Dios tiene sus tiempos y Dios quiere que nosotros Dios quiere que nosotros estemos preparados. Porque ¿de qué serviría estar predicando con aquellos que se van a quedar? No, le voy a hablar a mi congregación, amén, y a los que me estén escuchando, arrepiéntase. No, a la iglesia, para que estemos preparados, y es la advertencia que está dando el Señor Jesucristo. Y vamos ahí, regresando a la escritura que tomamos como base. Dice, pero el día y la hora, hablando del arrebatamiento, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mire cómo cómo habla de su venida, el Señor Jesucristo habla de su venida por su iglesia, porque nadie sabe cuándo será, pero su segunda venida será cronológicamente después de ciertos acontecimientos. Recuerde, el Señor Jesucristo contestó las preguntas de sus discípulos cuando Él dijo que no quedaría piedra sobre piedra, ahí Él viendo el templo desde el Monte de los Olivos. Y le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Mire, esas preguntas fueron contestadas, pero no en su orden, porque aquí va a hablar de lo que es el arrebatamiento. Anteriormente habló de su regreso, donde dice que todo ojo le verá, y dice, es mejor que
hay de aquellas de las que estén en cinta, hay de aquellas, oren para que no sea la venida del Señor, que no sea en el día de reposo, de sábado, porque eso era para los judíos. ¿Me explico? Entonces, mire que ese acontecimiento, lo que es la venida del Señor, sí será para los judíos. Para la iglesia, esto no hay hora. Lo voy a ir explicando. Mire, entonces, porque nadie sabe cuándo será, pero su segunda venida será cronológicamente después de ciertos acontecimientos, lo que vamos a estudiar sobre la segunda venida. El versículo 37, mire lo que dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo toma el acontecimiento que nadie ignoraba con el ejemplo de Noé, de esa dispensación, de esa generación. Y vio Jehová, dice la Escritura allá en Génesis capítulo 6, y vio Jehová que los pensamientos, que los designios de los pensamientos del corazón de ellos, de toda la generación, era de continuo solamente el mal. Pero dice, pero que Noé halló gracia en el corazón de Dios y le dijo, ¿sabes qué? A él lo apartó y le dijo, construye un arca. Él ya había decidido acabar con toda la humanidad, pero aquí habla de una dispensación, una gracia. Halló gracia. ¿Se lo merecía Noé? No. ¿Por qué? Porque ya el pecado iba intrínsecamente dentro de él, ya había pecado. Porque no hay justo ni a uno, no lo escogió porque fuera mejor que él. Él era un hombre común, tal vez no cometía tanta maldad como los demás, pero sin embargo pues había maldad en él como todo ser humano. ¿Me explico, hermanos? Porque todos heredamos el pecado original, la tendencia al pecado. Entonces Noé halló gracia delante de él y habla de esa generación, porque dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y bueno, la Escritura nos deja ver cómo eran los tiempos de Noé. Y dice el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Porque pone ese hasta, porque obviamente después del diluvio no quedó ningún otro ser humano más que los que estaban dentro del arca. Dios puso un límite, puso un hasta aquí llegarás a la maldad de esa generación. Y su maldad terminó cuando Noé entró en el arca, cuando el mismo Dios cerró la puerta. La Escritura nos dice que Noé construyó el arca y él vio ya cuando ya los animales Dios trajo, no anduvo Noé correteando ahí al hipopótamo, no, métanse, mire, predicando, arrepiéntanse, no, Dios los trajo, Él es Dios, amén. Entraron las parejitas y no te vayas con aquella, vete conmigo y no te sientes con ella, no, Dios les puso ese sentir, ese instinto de llegar allá al arca. Llegaron, se refugiaron, de tal manera que Noé, dice que no entró, Dios le dijo, ahora sí, entra tú y tu familia. Y Dios cerró la puerta. La puerta, para entender lo que el Señor nos está enseñando, es un día Dios cerrará la puerta de la gracia. Noé, ¿se imagina que Noé hubiera cerrado la puerta cuando empezó a llover? Toda la gente, ábrenos Noé, híjole, ahí está mi tía, la que me daba enchiladas en la mañana. No. Había un dolor. Él escuchando el tormento de la gente allá ahogándose, pidiendo ayuda, llévate a mi hijo, salven a mi hijo, qué sé yo. ¿Se puede imaginar nada más esa escena? Pero fue Dios quien cerró la puerta, porque Dios ya les había advertido. Por eso dice, no entendieron hasta... Dios puso un límite, puso un hasta aquí a la maldad de esa generación, a la maldad, y la maldad terminó cuando Noé entró en el arca. Dios dio un tiempo de gracia, 120 años, que fue lo que se tardó en construir el arca. El arca es se conoce como cajón, lo que es como el arca del pacto, es una caja. Era una caja, lo que el barco, el arca fue las medidas que da, no lo da los da así como una caja, y fue lo que Dios hizo. En el versículo 39 dice,
Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Okay. Y no entendieron hasta. Nuevamente retomo esa palabra porque cobra importancia. Toma gran relevancia. Esta palabra ya hace la diferencia porque habla de un límite. Usted va a descansar cuando llegue hasta que llegue a su casa. Un límite, tiempo o espacio, una distancia. Dice, y no entendieron hasta que vino el juicio de Dios, que Dios les había dicho que se arrepintieran a toda la gente a través de Noé. Por eso dice, no entendieron. Ok. ¿Se imagina un niño que llega a la escuela y el primer día de escuela le hacen un examen? Oiga, maestro, pero ni siquiera nos hemos presentado. No, dice que no entendieron hasta que vino el examen, pero ya habían sido advertidos, porque nadie podría decir, es como, te he dicho que levantes tu cama, y como no la levantó, pau. Imagínense que la mamá llega y pau, ¿por qué? Es que te iba a decir que levantaras tu cama. No, sería injusto, ¿cierto? Pero Dios es un Dios justo que primero les advirtió a esa generación. Y no entendieron hasta que quiere decir que sí entendieron. Después de. Así está hablando, mire el ejemplo. Está tomando un ejemplo, un acontecimiento, pero está tomando el ejemplo para que entendamos el futuro. ¿Cuál es el futuro? De que el Señor Jesucristo vendrá. Y la gente va a entender. No se va a arrepentir. Habrá unos cuantos que se van a arrepentir. Pero van a entender, es como los que están aquí. ¿Me están entendiendo? Y dicen amén. Bueno, ese amén quiere decir, sí, cierto, estoy entendiendo. Pues una cosa es entender y otra cosa es aceptar. Porque usted puede ir a una universidad y entendió todo, pero reprobar el examen. ¿Me explico? Entonces, no es solamente saber, entender, sino hacer. Porque dice el Señor Jesucristo, en esto compararé a un hombre prudente que oyó, entendió e hizo. Porque hubo otro que también entendió, escuchó, no era lolito, pero se puso a edificar su casa sobre la arena. ¿Me estoy comunicando? Ok. Y no entendieron hasta que vino el juicio, hasta que la iglesia sea arrebatada. Los simpatizantes van a entender. Ahora sí te creo, pastor. Bueno, no a mí, al Señor Jesucristo, pero yo se lo estoy predicando. ¿A quién se lo estoy predicando? ¿A los que están allá afuera? No, a los que están adentro. Por eso ya enseñé sobre la apostasía. Y mire, vuelvo otra vez a mencionarle esto. Si usted no está escuchando las otras enseñanzas que estoy compartiendo en Forward, usted no va a entender ciertas cosas, pero no me puedo regresar, hermanos. Amén, hermanos. Se los pido en el amor del Señor. Tampoco, véalo como regaño, véalo como lo vea. El hecho es de que yo les estoy enseñando, porque prefieren ver la serie completa de Netflix que escuchar un mensaje que le puede ayudar a entender más, que le amplíe el conocimiento de las cosas escatológicas que van a pasar. Y si dice, volviendo a la enseñanza, y si dice que entendieron fue porque alguien les advirtió, ¿cierto? ¿Es claro eso, no? Ok. Fue porque alguien les advirtió. Ellos no eran ignorantes, eran incrédulos. Ellos no ignoraban porque vamos a ver con la escritura qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Ellos no eran ignorantes, sino eran incrédulos, como muchos hoy en las iglesias. No hablo de los que no me están escuchando, sino hablo de los que me están escuchando y no me están creyendo. Esos son los incrédulos. Y qué bueno que no dijo amén. ¿Por qué? Porque amén quiere decir que usted es un incrédulo. Porque el incrédulo es aquel que no está dudando, no es aquel que no conoce, ya conoce porque le estoy enseñando, simplemente que no me está creyendo. Ese es un incrédulo o no le está creyendo al Señor Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5 dice así:
porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, aquí habla de los demonios, aquí habla de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, la tercera parte de las huestes celestiales, guiadas por Satanás. Y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Mire, ellos todavía no son enjuiciados, van a ir al juicio. Dice, porque ellos conocieron a Dios. Es de los que dice Santiago. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. O sea, ellos no ignoran quién es Dios. Ellos estuvieron ante la presencia de Dios y se rebelaron contra Dios. Así hay muchos en las iglesias. No dudan de la existencia de Jesús. No dudan de lo que Jesús hizo. Creen. Pero una cosa es que creen y otra cosa es que se arrepientan. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, así también. Por eso dice, ellos no eran ignorantes, ellos eran incrédulos, eran desobedientes. Y si no perdonó, toma otro ejemplo, ahí está hablando el apóstol Pedro, toma el ejemplo de los ángeles, si no perdonó a los ángeles y luego dice, pone otro ejemplo, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿quién era el mundo antiguo? La generación de Noé. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Lo apartó. Dice, y sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero de justicia es lo mismo que estoy haciendo yo. Estoy predicando que la justicia de Dios. ¿Se acuerda de la serie pasada de la justicia de Dios? Mire cómo Dios nos va llevando. De tal manera que usted está entendiendo del juicio de Dios, porque Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se rebelan contra Dios, contra la verdad. Amén. Eso es injusticia. Entonces, vemos cómo Noé trabajaba y predicaba, que estaba trabajando y la gente se burlaba, como el día de hoy se burlan de nosotros. Pero el hecho de que se burlen de nosotros, el ejemplo tenemos de que se burlaban de Noé. ¿Cómo estás construyendo? ¿Que va a llover? ¿Qué es eso? Pues era algo que no había sucedido antes. No solamente eso, sino que fue a kilómetros donde no había mar. Entonces, pues eso está loco. Y dice que para la gente, nosotros, la predicación, el evangelio es locura para nosotros. Pero dice, para los que se pierden, el evangelio es locura. Pero para nosotros no, es salvación. Amén. Sigue diciendo, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque les predicaba la justicia. ¿Qué es la justicia? La palabra de Dios, hermanos. No tenía un libro, pero les predicaba, arrepiéntanse, porque los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Arrepiéntanse porque tenían la conciencia que Dios nos dio a todos los seres humanos desde la creación. Dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Significa que la generación impía no podía decir que no fueron advertidos, que vendría juicio. Miren, en ese tiempo, toda la gente estaba congregada en una sola región. No había de que chinos y que esto, que no, porque eso todavía era antes de la Torre de Babel. O sea, era grande la población, pero nada más era una región. Entonces ahí Noé se pone a construir, la gente, él les predica, pero ellos no se arrepienten. Significa que la generación impía no podía decir que no fueron advertidos, que vendría juicio, como también Noé fue advertido. Dice la Escritura, así lo dice. Pero Noé, cuando fue advertido de estas cosas, se puso a construir el arca con temor y temblor. La diferencia que él sí fue prudente, sensato, es de los que oyen y hacen, porque creen, porque tienen tanta fe de la salvación como de que habrá condenación por la desobediencia. Si usted, mire, hay gente que cree en la salvación, pero no cree en la condenación.
y no puedes despegar las dos. No puedes despegarlo, porque si obedeces no hay condenación, pero si no obedeces hay condenación. Mire, si hay buenas nuevas, significa que hay malas. Amén. Porque por eso nos están dando las buenas nuevas, porque necesitamos la salvación, y era lo que Noé les predicaba. Por eso dice, no entendieron quiere decir que alguien les predicó antes y ya no hay justificación. ¿Me estoy explicando? En Hebreos 11:7 dice, por la fe, cuando fue advertido, hablando de Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, entiéndase la lluvia, porque Dios regaba toda la tierra con un rocío. Dice, que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Miren el ejemplo que nos está poniendo Noé. No solamente él, que yo ya me salvé. Ahí te las arreglas como puedas, mujer. No, dice que él y su casa, sus hijos, sus nietos, sus nietas. Él estaba preocupado por todo esto. ¿Me explico, hermanos? Y nos está dando el ejemplo de Noé. Dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. ¿Cómo es que heredó la justicia? Creyendo. Por eso aquella generación no puede decir que no sabía. Escuchaba cada domingo los mensajes de arrepentimiento que predicaba el pastor Noé. En 1 de Pedro 3:18 al 20 dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban los espíritus encarcelados? En el Seol. Ya lo enseñé. Los que en otro tiempo desobedecieron. Nadie puede ser desobediente si no se le ha enseñado hacer lo bueno, hacer lo correcto. Por eso son desobedientes, porque ya se les enseñó a hacer lo correcto. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, déjele leer el versículo nuevamente, dice, predicó a los espíritus encarcelados, porque murió Jesús, fue sepultado y su alma, su espíritu fue al Seol. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Vuelve nuevamente, dice, Jesús asciende, les predica a quienes, a los que dice aquí, dice, cuando una vez esperaba con paciencia los días de Noé. ¿Cuál paciencia? La paciencia que Dios tuvo cuando Noé preparó el arca, 120 años. ¿Para qué? Por eso menciona paciencia, porque Dios quería que se arrepintieran, que todos se subieran al arca, pero ellos no se arrepintieron. Entonces fueron advertidos, dice, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Es por eso que Dios nos ha advertido sobre la incredulidad y la apostasía, lo que enseñé la otra vez allá en Forward. Versículo 39, miren lo que va a decir. Y se los llevó, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40 en adelante, dice 40 y 41, dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. ¿De qué está hablando aquí? Del acontecimiento del arrebatamiento, porque unos van a estar de noche y otros van a estar de día. Va a ser un acontecimiento global en un solo instante, en un solo momento. Versículo 42 dice, velad pues. Ese pues cobra sentido porque ya nos explicó que estemos velando. ¿Por qué debemos de estar velando? Porque nadie sabe la hora.
Amén, hermanos. Ok. Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Versículo 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero, mire, ya va a hablar lo opuesto. Pero si aquel siervo, aquí no cree, aquel inconverso, aquí no dice aquel mundano, no, aquí está hablando de alguien que está en la iglesia, aquel siervo, ¿cierto? Porque los que están allá afuera no son siervos de Dios, amén. Pues, ok, para entender esto dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Tenía un Señor, ¿quién? Al Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Ok, dice, y comenzare a golpear a sus consiervos. Entiéndase, empieza a hablar mal con sus hermanos. Mira que la hermana como vino, mira que eso, que el otro trae el vestido del otro día y que sabe qué tanto, o el hermano, fíjate cómo le hace, que todo el tiempo así. Eso es maltratar también, hermanos. Amén. O imagínense, pelearse. Dice, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos. No, pues wow. Quiere decir que ya no se junta ni con la iglesia, ya terminó allá en el baile, terminó allá tomando, terminó allá haciendo otras cosas. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera y a la hora que no lo sabe. ¿Cuándo? El día del arrebatamiento, y que lo agarre el borracho, o que lo agarren en el pleno adulterio, y que quiere ir a la iglesia y que ya no encontró a nadie. Y el pastorcito, se fueron. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo, entiéndase que si era cristiano. Dice, en aquel día dice que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No me diga que el crujir de dientes es algo así, ahí con una piña colada, ahí en la playa, con aire acondicionado. Ahí, no, crujir, habla de un dolor, hermanos. Habla, de hecho, yo estuve buscando donde dice crujir y habla del infierno, hermanos. Dice que lo pondrá junto con los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? No diga amén, por favor. Un hipócrita es aquel que lleva doble vida. Una vida el domingo y 6 días para darle vuelo a la hilacha, no sé. Esto es, aquí habla de era como dice, aquí habla de un siervo de su Señor. Entiéndase de un cristiano, de uno que ya tenía una posición y no veló, porque dice que lo está mencionando, ya era un siervo y tenía a cargo vamos a decir un ministerio. Dice, y no veló, no guardó la obediencia, se convirtió en un hipócrita, uno de doble vida. Una cara aquí, pastor, ¿cómo está? Sí, pastor. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Si nota, vamos a leerlo de corrido para entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar aquí. Aquí no dice, y otro día, pasó al otro lugar y llegó a otro lugar y empezó a hablar. No, aquí está diciendo, le está diciendo a la iglesia, a sus discípulos. Y dice, capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante, aquí hace una comparación, es una parábola. Dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Okay. Va a narrar el acontecimiento. Dice,
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora déjeme, lo que va a narrar era como haciendo una pregunta: bueno, pastor, ¿eran o no eran las vírgenes? ¿Eran salvas o no salvas? ¿O eran cristianos o no cristianos? ¿Eran iglesias consagradas a Dios o no eran iglesias? Sí eran iglesias, sí eran cristianos, sí eran, podemos decir, nacidos de nuevo, porque tenían, dice la Escritura, aquí dice que tenían lámparas. La palabra de Dios es, dice el Salmo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Okay. Que les alumbraba, ¿qué? El entendimiento. Entendían, sabían, fueron advertidas. Va a venir el novio, por eso eran novias. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué no es la novia del Señor? ¿Ok? Y dice que tenían aceite. ¿Qué es el aceite? Es la manifestación del Espíritu Santo. Podría tomar escrituras para comprobarles esto, pero salir, dice, hay algunos que van a decir: no, es que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No se equivoque, voy a enseñar eso también. Salieron de nosotros, eso no aplica aquí. Aquí sí eran cristianas, sí eran cristianos. Por eso está narrando el Señor Jesucristo del ejemplo de Noé. Está narrando del consiervo, del siervo que maltrató por no velar, por no cuidar. ¿Se acuerda de la enseñanza? Bueno, espero que lo haya escuchado, y si no, pues ahora sí que ya más no puedo hacer. Hablando de Hebreos, donde dice que aquellos que dice, si descuidamos esta salvación tan grande, si descuidar habla que te dormiste, se te pasó el tren, o algo que soltaste y dejaste ir, la perla de gran precio, la tenías en tu mano y te tropezaste y se perdió el anillo aquel. Todo cristiano es la novia del Señor. Toda congregación que proclama las verdades fundamentales del cristianismo es su novia, la novia del Señor. Pero no todas permanecen en la verdad. Hay insensatos e imprudentes también. Por eso en el versículo 3 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y aceite habla del Espíritu Santo, lo que ahorita mencionaba. Sigue diciendo, versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tomando el esposo tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Cuando aquí cabecearon todas, llévelo al ejemplo de que todos somos pecadores, ¿cierto? ¿Sí? Ok, todas cabeceaban, eran futbolistas, cabeceaban ahí. No, el hecho es de que todos pecamos, sí, pero dice, todas cabecearon y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Hemos estado estudiando lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, donde nos habla de la venida del Señor, que dice: no os entristezcáis por los que ya durmieron. Sí, habla el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, donde dice, porque se estaban entristeciendo porque estaba lo que enseñamos la semana pasada. Y dice, sino que cuando venga el Señor en las nubes con trompeta de Dios, dice la Escritura, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo por su novia. Quien esté velando y que no esté deslizándose, descuidando de esta salvación tan grande, como dice Hebreos. Estoy conjugando 2 versículos. Versículo 7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para nuestras lámparas, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, ya vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Se acuerda cuántos entraron después de que Dios cerró la puerta allá con Noé? Ninguno entró después de que Dios cerró la puerta. Así también, porque dice el versículo 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
pero ya eran novias, ya habían sido advertidas. ¿Me explico, hermanos? Ok. Dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ibas a la iglesia, cargabas una Biblia de religioso y a todos acusabas, condenabas a todo el mundo, pero nunca te convertiste. Nunca me aceptaste en tu corazón para gobernar tu vida. Tú querías gobernarme a mí. Tú querías pastorearme a mí. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque o llevabas doble vida. Imagínense las novias ahí estar preparando, pero en la noche se esfumaban para irse al baile y luego regresaban. ¿Qué tal no llega el novio? ¿Tal no llega? Ok, no, aleluya, gloria a Dios. No, hermanos, por eso dice estar velando. La advertencia, ¿para quién es, hermanos? Para la iglesia. Amén. Ok, significa que, entonces, ¿qué, pastor? ¿Salieron de nosotros porque no eran de nosotros? ¿No eran nacidos de nuevo? Mire, cuando el apóstol Juan toma esa escritura donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sabe de quién está hablando? La gente o la iglesia, es lo que voy a enseñar más al rato, piensa de que, no, es que el hermano ya no, ¿por qué no viene? No, es que ya su negocio creció, ya no viene para acá. Y luego el pastor, los demás, es que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, para que evidenciaran que no eran de nosotros. No, no te equivoques. Una persona puede estar en pecado, pero no ha caído en la apostasía. Una apostasía es de que niega ya al Señor Jesucristo, a quien le salvó, como el hijo pródigo que puede regresar nuevamente. Amén. Pero hay personas de que, por ejemplo, sí salieron, pero la enseñanza que está diciendo el apóstol Juan es de que salieron de nosotros, pero fue porque entraron para dividir a la congregación, para traer falsas enseñanzas. Ese es el contexto de lo que está hablando Juan. Por eso dice, no creáis a todo espíritu, porque todo espíritu que no confiesa a Dios, que Dios le levantó a nuestro Señor Jesucristo, o que Jesús no vino de carne y no es hijo de Dios, entonces este es un anticristo. Es lo que voy a hablar más al rato, de los anticristos. Estos son los anticristos. Habla de los gnósticos. Agnósticos habla de que no creen en Dios, pero los gnósticos son de los que creen que todo es Dios. Y lo hace una comparación. No, pues Jesús era Júpiter antes. No, pues Jesús era esto, era lo otro. Y lo hacen, era el gnosticismo. Y entraban personas a la iglesia para decir, no, es que no es lo mismo. Allá Moloch, allá es lo mismo Tlaloc, allá es lo mismo Huitzilopochtli, que lo de aquí, Jesús es lo mismo. No te equivoques. Y a esto dice, salieron de nosotros, pero porque no eran de nosotros. Y lo voy a enseñar, por eso se lo estoy anunciando. Aquí de los que está hablando sí eran cristianas, sí eran cristianos, sí eran iglesias que se habían consagrado a Dios, pero por no estar velando, por moldarse al mundo, al sistema de este mundo, muchas iglesias se apartaron. No es que las otras 5 no durmieron, sino que estuvieron preparadas. Aquí es la diferencia, hermanos. Porque no es de que, soy perfecto. No, nadie es perfecto aquí, ¿cierto? Aquí huele a pecado. Y no digas, soy yo, maestro. No. Aquí, todas las iglesias huelen a pecado. Así como en los hospitales hay enfermedades por todos lados. Por eso mantienen la temperatura fría para matar todos esos gérmenes. Pero así es, hermanos. Va al hospital, no creo que están todos los sanos ahí. No, van porque están los enfermos. Y hay enfermedades en todos lados. Por eso todo el tiempo están limpiando. Así también las iglesias, hermanos. Están llenas de pecadores y de pecados. Y diga amén, ahora sí. Pero es por eso, a eso venimos, ¿no es cierto? La diferencia es de que estemos preparados, hermanos. Que no estemos durmiendo. Estas vírgenes, las que se fueron con el Señor, estaban preparadas. Fueron prudentes. No descuidaron su llamado. No menospreciaron al que murió por ellas. Por eso la venida del Señor no será para arrepentirse, sino para que los arrepentidos, los prudentes, los santos sean llevados con Él. No es de que, ahora sí me voy a arrepentir, pastor. No. El arrebatamiento va a ser un abrir y cerrar de ojos. La ropa va a caer, hermanos. Porque ya expliqué, no necesitamos ropas. Va a ser un abrir y cerrar de ojos. Las tumbas van a ser abiertas, pero ya
las personas van a ser resucitadas. No, ahora sí me arrepiento, no, va a ser demasiado tarde. Por eso está esta advertencia. ¿Y lo está diciendo a quién, hermanos? Ahora sí diga, a mí, pastor, a la iglesia. Y no le estoy trayendo condenación, le estoy diciendo lo que dice el Señor. Estar velando, estar preparados. Recuerde que la venida del Hijo del Hombre no está sujeta a que si alguien cree o no, o que si estamos preparados o no. Él viene pronto y nos vamos a las bodas del Cordero. Mire, ya mencioné sobre el obrero, pone el ejemplo, ¿me ayudas, hermano? Sobre el ejemplo de Noé, después del obrero, ahora está hablando de las prudentes. ¿Sabe cuál es la parábola que sigue? De los obreros injustos. Y no es de que ya va a hablar de cocina el Señor Jesucristo, no, va a estar hablando del mismo tema. Mire lo que dice rápidamente, deme 3 minutos, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Quiere decir que sí eran cristianos. Vamos a entenderlo rápidamente. Dice: a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a otro y a cada uno conforme a su capacidad, y llegó y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, otros 5 cristianos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Se avergonzó. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, mira, aquí hace la diferencia. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, pues yo no sé leer muy bien. Señor, pues yo no me la llevo bien con los demás. No, en el trabajo se burlan de mí. Dice: Señor, te conocía que eres hombre duro. Sabía quién era Dios. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, se acobardó. La escritura dice en Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malvado y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, mire, ese talento que él recibió, él lo escondió, lo enterró. ¿Sabe qué es lo que enterramos? Lo muerto. Porque no valoramos, porque ya está muerto. ¿Ya qué se le va a hacer? No, pues lo enterramos y haz lo mismo que los cristianos no valoran el evangelio, no valoran la salvación, no valoran la perla de gran precio. Y no comparten, no enseñan. Aún viendo a sus hijos, cómo están sus hijos, sus familiares, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, ven cómo huelen a azufre y aún así no les importa. No me importa. Y conocí a su Señor. Todos hemos escuchado ese mandamiento: id y hacer discípulos nuevos, llevándoles el evangelio, por supuesto. Dice: por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quiere decir: ok, pastor, yo no puedo hablar, no puedo, me tiemblan los pies ahí en el púlpito, pero tienes recursos, puedes apoyar a la obra misionera, puedes apoyar en el servicio donde sea, en la iglesia, por supuesto, puedes apoyar de una manera o de otra, enviando Biblias, comprando, invirtiendo para el reino del Señor.
Dice, quitarle pues el talento. ¿Sabe por qué muchos están batallando? Porque no comparten, no dan, no crece su entendimiento. Hasta ahí llegaron. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y ya, hasta ahí se quedó. Pero dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. ¿Quieres aprender más? Comparte, y Dios va a llenarte más de sabiduría. Dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Mire que lo está diciendo el Señor Jesucristo. Era siervo, era cristiano, era hijo de Dios. ¿Dios le quita la salvación? No, esta persona deliberadamente menospreció. Es como Esaú, que menospreció su primogenitura y después anhelaba la bendición, pero ya no hubo otra bendición para él. Esto no es un juego, hermanos. Por eso dice, y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se puede imaginar tanto tiempo en la iglesia, estar sentado nada más, estar sentada nada más y no hacer nada? Dígame si o no es una advertencia de parte de Dios. Las tres, y si seguimos leyendo vamos a encontrar, sí es cierto lo que está diciendo. Lo está diciendo. Yo solamente se lo estoy leyendo. Por eso, mire hermanos, está hablando del mismo acontecimiento, de la venida del Señor. No le estoy quitando ni poniendo, le estoy simplemente leyendo y explicándole lo que el Señor dijo. Recuerde que la venida del Hijo del Hombre no está sujeta a que si alguien cree o no. Usted puede decir, no creo, pero el hecho que no creas no quiere decir que no va a venir. Él va a venir, lo estableció. Simplemente no sabemos la hora en que va a venir. O que si estamos preparados o no. Él va a venir, ¿estés preparado o no? Por eso es la advertencia, estar preparados, ser prudentes. Él viene y punto. Y nos vamos a las bodas del Cordero. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén, hermanos. Póngase de pie. Gracias, Señor. Aleluya. He limpiado mis manos, limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria mío quiero ver, oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria mío quiero ver. Gracias, Señor, porque reconocemos y aceptamos
Y valoramos, mi Dios, esas promesas y esas advertencias de parte tuya, mi Dios, que vienes por tu iglesia y tú quieres que estemos preparados, que no estemos jugando a ser cristianos. Hay un precio que se tiene que pagar ciertamente, y es renunciar a nosotros mismos, renunciar a los placeres de la vida, renunciar a los placeres de este mundo. Todo nos es lícito, mas no todo conviene, mi Dios. Y eso lo entendemos y sabemos porque tenemos el Espíritu Santo quien nos redarguye y nos guía a toda justicia. Gracias, mi Dios, por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, mi Dios, por habernos aceptado, mi Dios, aún como veníamos, mi Dios, con nuestras imperfecciones, mi Dios. Pero tú quieres que sigamos perfeccionándonos en tu palabra, mi Dios. El que es justo, justifíquese cada día más. El que es santo, santifíquese cada día más. Tú quieres que estemos velando, estemos preparados para tu venida, mi Dios. Sabemos que esto no es un juego. Gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho, mi Dios, y lo que harás, mi Dios. Aunque es un evento futuro, mi Dios, nosotros ya lo vemos presente, porque así tú nos ves en el presente, porque a los que Él llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gracias, mi Dios, porque un día estaremos delante de nuestro Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo para recibir ese galardón por lo que hemos hecho después de haber sido salvados. Gracias, mi Dios. Ven, que tu iglesia te espera. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a consagrarnos día con día, mi Dios, a través de la regeneración de tu Espíritu Santo en nosotros. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.